Evangelio, ¿has escuchado esa palabra? Se escucha en las iglesias, se escucha en las calles, se escucha en diferentes lugares de reunión, pero no siempre es respondida la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Hoy quisiera decirte, ¿qué es el Evangelio? La Escritura nos narra la verdad del hombre y Dios. Dios en un principio hizo al hombre perfecto. Este hombre, Adán, podía obedecer o podía desobedecer. Y sabemos qué es lo que él hizo. Desobedeció. La Escritura también nos dice que Dios había dado instrucciones al hombre. En el momento que él cayera en el pecado, el hombre moriría. Nosotros sabemos que Adán no murió, Eva tampoco murió, vivieron por muchos años, pero espiritualmente sucedió algo terrible, una separación de Dios, muerte espiritual. Por eso el Nuevo Testamento nos dice que los hombres están muertos en delitos y pecados. Entonces la mala noticia, mis amados, es que la relación que había con Dios fue rota, quebrantada. Esta mala noticia también incluye el error y la mentira que el mismo hombre abraza, creer que está bien con Dios, creer que muere y va al cielo, cuando la misma Escritura dice que no. Está establecido que el hombre muera una sola vez y de inmediato venga el juicio. Solamente detente y piensa en esto. Si en el momento que tú estés delante de Dios, que es un juez perfecto y justo, que todo lo sabe, ¿qué sucederá contigo? ¿Cuántos pecados has llevado a cabo a lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces te burlaste del nombre de Dios, adulteraste, tomaste lo que no era tuyo, mentiste, caíste en ira pecaminosa? Imagina el terror de estar en ese juicio en donde este juez no podrá ser quebrantado. Sabemos que habrá una sentencia. La sentencia será condenación en el infierno. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que el infierno, según las Santas Escrituras, es un lugar de tormento eterno, en donde las almas estarán conscientes, en donde no habrá fulminación, sino un castigo que jamás terminará. Este castigo es narrado en la Biblia como sufrir en un lago de fuego y un crujir de dientes, en donde un gusano miserable y vil no muere. ¿Puedes creerlo? Toda la ira de Dios derramada en ese lugar por toda la eternidad para todos aquellos que están separados o destituidos de la gloria de Dios. Por eso, si recordamos, mis amados, la palabra evangelio y conocemos su contenido, quedamos asombrados. Dios mismo tiene la solución al problema que el mismo hombre ocasionó. El hombre ha pecado en contra de Dios y Dios desde la eternidad tenía un plan perfecto: entregar a su Hijo a morir por nosotros. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, esto es impactante. ¿Qué es lo que hizo al darlo? El profeta Isaías nos dice con exactitud en el capítulo 53, a partir del versículo 3, lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de Él y no lo estimamos. Mis amados, a continuación dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y escucha, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, cada cual se apartó por su camino, mas Dios el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y he ahí en donde está el centro del Evangelio: Dios mismo dando a su Hijo para que Él mismo fuese castigado en nuestro lugar. Es asombroso, el Padre voluntariamente entregando a su Hijo y el Hijo voluntariamente siendo entregado por Él. Si continuamos leyendo lo que dice el profeta, dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nuevamente quedamos asombrados, fue herido de Dios. Si nos hacemos la pregunta, ¿quién fue quien sacrificó al Señor Jesús en la cruz? Probablemente dirías, los romanos, los religiosos, pero la Escritura dice que no solamente fueron ellos, sino que fue herido por Dios. ¿Puedes dimensionar la ira de Dios derramada sobre su propio Hijo? Por eso las palabras del Señor en la cruz eran: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué lo desamparó? Para no desamparar a pecadores. ¿Sabes por qué le dio la espalda por unos momentos? Para no darle la espalda a pecadores. De tal forma que el Hijo, el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, recibió la ira del infierno eterno en unos pocos minutos. Y en ese momento, después de haber recibido todo el castigo por pecadores, entregó su espíritu, sino antes haber dicho: consumado es, que quiere decir: terminé la obra. Mis amados, es en ese momento
en donde la nueva noticia, la buena nueva, el evangelio comienza a brillar. El Señor Jesús sí murió, sí pagó la deuda. Es bajado de la cruz del Calvario, es llevado a una tumba, 3 días en el sepulcro, su cuerpo inerte, pero al tercer día, mis amados, Él resucitó, cobró vida, salió de ahí victorioso, demostrando que era Dios, que no había pecado en Él y que nos había justificado a pecadores. Mis amados, la Escritura dice que estuvo más de 40 días con más de 500 personas, caminando, comiendo, relacionándose con ellos, y después, antes de subir al cielo, les dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, en todas las naciones. ¿Cuál evangelio? Su vida, su muerte y su resurrección. Este es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. El mismo Señor Jesucristo y sus mensajeros han predicado esto: arrepiéntete y cree al evangelio, el evangelio que salva, el evangelio que restaura la relación rota de los hombres y Dios, el evangelio que da vida eterna. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué es el evangelio? La vida del Señor Jesucristo perfecta, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y la resurrección de una tumba que quedó vacía. Arrepiéntete y cree a este evangelio.